Bueno, pero muy buenas noches. De verdad, bueno, cuando pasaba en medio de ustedes, entre medio de ustedes, han logrado emocionarme. Estaba pensando que está frío, es un sábado a las 7:30, 8 menos cuarto, 8 menos 20 de la noche, y usted pudiendo tal vez estar con su familia, tener un poco de descanso después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio de la semana, que hayan tomado la determinación de venir aquí y pensar que algo de lo que yo pueda decirles les pueda resultar útil, les pueda servir para su vida. La verdad que me emociona, me llena de responsabilidad, por supuesto, también, y me enorgullece. Le quiero agradecer obviamente a la gente de la Rural por haberme invitado, al presidente, bueno, a Tito, que tanto esfuerzo hizo para que yo estuviese acá, y finalmente estoy aquí en Madariaga y realmente muy contento. Bueno, recién les comentaban que la idea un poco es darle un panorama respecto de lo que yo pienso y siento que es la Argentina que nos dejan estos 12 años terribles que han sido de kirchnerismo, cuál es el balance, en dónde estamos parados como argentinos y qué es lo que se viene en el futuro. Más o menos unos 45 minutos, si a ustedes les parece bien, y después respondo todas las preguntas que ustedes quieran, sin ningún tipo de dificultades. Eso sí, les voy a pedir que sincronicemos los relojes porque me han dicho que la hora aquí en General Madariaga es absolutamente distinta a la hora de Córdoba. Me dicen que acá, ustedes me dirán, acá en Madariaga los relojes hacen tic-tac, tic-tac. En cambio en Córdoba hacen tiqui-tac, tiqui-tac. Bueno, simplemente gracias por esa sonrisa, porque vamos a hablar de temas trascendentes, de temas importantes, por supuesto, vamos a hablar del país, pero vamos a tratar de quitarle un poquito de dramatismo. ¿En dónde estamos parados? Yo estoy presentando en estos días un nuevo libro, que se llama Juicio y Castigo. Pido juicio y castigo para Cristina Fernández de Kirchner y para el kirchnerismo, para estos 12 años dañinos de la Argentina. Y allí, en ese libro, he tratado de hacer un balance de qué es lo que ha significado estos 12 años para nuestro país, estos 12 años absolutamente históricos. Nunca hubo en la Argentina 3 procesos seguidos, 3 gobiernos seguidos del mismo proyecto político y del mismo apellido. Nunca hubo en la Argentina una presidenta electa con el 54% de los votos, mujer, y una presidenta reelecta en la Argentina. Estos 12 años van a marcar, sin lugar a dudas, la historia de la Argentina hacia el futuro, y no nos vamos a olvidar más por muchísimas situaciones. Hay varias herencias malditas que estos 12 años están dejando en la Argentina y que todos somos conscientes que eso es así. Uno, por supuesto, tiene que ver con lo que yo le llamo la mega corrupción de Estado. No tengo ningún problema en decir y argumentar, cuando me lo preguntan los colegas periodistas, que este ha sido el gobierno más corrupto de la historia argentina y que desde 1983 a la fecha han perfeccionado todos los mecanismos de estafar al ciudadano común y de hacerse de los dineros públicos para su propio beneficio. Podemos hacer una lista inmensa, pero no solo del tema de las causas judiciales, no solo el tema del lavado de dinero, que es uno de los delitos más aberrantes que pueden hacerse desde el Estado, desde el gobierno, como es el caso de la causa OTESUR, o esos millones que Lázaro Báez le ha pagado a la familia presidencial, a la familia Kirchner, por habitaciones que ni siquiera ha ocupado, algo que en cualquier otro país del mundo yo hubiese generado un escándalo mucho mayor, porque es el manual básico, el ABC, de lo que significa el lavado de dinero de la corrupción. Yo te doy obras públicas para que vos las hagas, yo te convierto a vos, Lázaro Báez, en millonario, cuando en realidad venías de ser simplemente un empleado bancario del Banco de Santa Cruz, te convierto en millonario, en el que más cantidad de obras públicas te doy, y vos me devolvés ese dinero, esa coima, ese retorno, me lo devolvés de distintas maneras. Me alquilás habitaciones que luego no usás, me alquilás salones para hacer actividades y fiestas que luego no haces, y en otros casos, no solo en el Lázaro Báez, aparecen cosas increíbles. Los Kirchner han batido todos los récords, amigos, han batido todos los récords. Nadie en la Argentina
ha logrado colocar dinero a plazo fijo y que le hayan dado intereses tan altos, tan importantes. Solo ellos han tenido la suerte de lograr intereses realmente fuera de lo que paga el mercado. Y ni que hablar de los alquileres. Han alquilado departamentos y sus propiedades a valores muy por arriba del mercado y claramente son todas maniobras para lavar el dinero sucio de la corrupción y para devolver el dinero que no los Kirchner le pagan, todos los que estamos aquí, todos los argentinos cuando se construyen obras públicas. Pero no hablo solamente de las causas en particular, algunas son directamente escandalosas y vergonzosas. Las de Amado Vudú, las varias que tiene Amado Vudú en la justicia, los 2 procesamientos que tiene por cómo se ha comportado, en algunos casos son de una, yo diría, bizarras desde el punto de vista de la forma en la que se ha manejado este señor. Este verdadero atorrante de Estado, como me gusta llamarlo. Un atorrante de Estado, un cancherito de Estado que no solamente ha cometido barbaridades que cualquiera de nosotros iría preso, como no tener un solo domicilio correcto. De todos los domicilios que dio en su DNI, ninguno de ellos era en el que realmente vivía. Quiere decir que ya se venía preparando para la estafa y para la corrupción desde el fondo de los tiempos. Arrancó definiendo cuál es su concepto moral de la vida, tratando de engañar a su primera esposa para no pagarle, para no darle la mitad del auto que le correspondía y que tenían en forma conjunta. Pero no quiero hablarles de la causa Chicone, que es simplemente la que mayor publicidad tiene, porque ¿en cuántos países los presidentes, los vicepresidentes o los gobiernos tratan de robarse y de apropiarse de la fábrica de billetes, nada menos, que de la fábrica donde se hacen los billetes en la Argentina? Pero hay una causa que quiero puntualizar aquí con ustedes, porque es de una claridad, ya debería estar claramente condenado y preso Amado Vudú por esto. El pueblo de Formosa, la provincia de Formosa, gobernada por un señor feudal llamado Gildo Infran, tenía una deuda con el gobierno nacional, una deuda como muchos gobiernos provinciales tienen con el gobierno nacional. Cuando el gobernador Gildo Infran quiso refinanciar esa deuda, refinanciar, que le dieran más plazos, que le dieran la posibilidad de pagar esa deuda, Amado Vudú le dijo: tenés que hacerte asesorar con una consultora económica que yo te voy a recomendar. Esa consultora económica se llamaba y se llama The Old Fund, que era la empresa de José María Núñez Carmona y de Alejandro Van der Broele, los socios y los testaferros de Vudú. Ustedes saben que ahí ya hay un delito, porque cuando se trata en una negociación entre 2 estados, el Estado provincial de Formosa y el Estado nacional, no se puede poner a una consultora privada para que genere allí un trabajo de intermediación. Tiene que ser el propio Estado el que resuelva los problemas. Pero supongamos que obviamos eso. La consultora Teolfam le cobró 7.800.000 pesos por asesorarlo, entre comillas, al gobernador Infran. El pueblo pobre de Formosa, la provincia de Formosa, extendió un cheque de 7.800.000 para pagarle por el asesoramiento, por la refinanciación de la deuda a Deolfan. ¿Saben cuántos empleados tenía Deolfan? Ninguno. ¿Saben cuántos especialistas en economía para asesorarlo tenía? Ninguno. La factura que le dio Deolfan a la provincia de Formosa era la factura número 3, y la número 1 y la número 2 se habían anulado porque estaban mal hechas. Es decir, que se creó la empresa. Ese es el origen de la empresa que luego intenta quedarse con Chicone. Le cobra 7.800.000 pesos, una empresa inexistente, sin empleados, que obviamente era la canalización de una coima. Ese cheque, Van der Broele va al banco, 2.300.000 se lo devuelve al presidente del Banco de Formosa, que es la devolución de la coima, y el resto lo compra en dólares y se va con una valija llena de dólares. Y esa es la historia terrible de la refinanciación de la deuda de Formosa llevada adelante por estos pistoleros. Así como les digo, no solamente Ricardo Jaime está en todo esto, no solamente todas las cosas que se están descubriendo, sino que han instalado un concepto que es el concepto más terrible, que es el de enriquecer a empresarios,
amigos de ellos, como el caso de Lázaro Báez o como el caso de Cristóbal López, y además han incorporado nuevas metodologías, y por eso digo que es el gobierno más corrupto, porque como en el caso de Chicone y como en el caso de otras empresas, han generado políticas hostiles desde el gobierno para perjudicar a determinadas empresas, para fundirlas y luego tratar de comprarlas por menor precio. En muchas situaciones han apelado a ese tipo de mecanismos. Es decir, que ya no es solamente la vieja corrupción de la coima, del 10%, yo te doy la obra y vos me devolvés el 10%. Han perfeccionado todos los mecanismos de corrupción en la Argentina y por eso no tengo ninguna duda que nunca hubo un gobierno tan corrupto desde 1983 a la fecha, que por lo menos yo tengo memoria. Eso es uno de los aspectos. Allí en el libro pido juicio y castigo por eso y le llamo mega corrupción de Estado. ¿Y cuál es el juicio y castigo que estoy pidiendo yo para presidenta Cristina, para el vicepresidente Vudú y para todos los integrantes del gobierno? Dos tipos de juicio, o sea, uso la palabra juicio en el sentido más amplio y democrático de la palabra, y la palabra castigo también. No estoy pidiendo ningún tipo de venganza ni ninguna actitud autoritaria. El juicio, en sus dos acepciones, que vaya a rendir cuentas para tratar de explicar lo inexplicable ante la justicia, que la justicia funcione a pleno y sea todo lo independiente que debe ser para que juzgue si realmente se ha hecho el enriquecimiento que han tenido ha sido en forma honrada o no han cometido lavado de dinero y corrupción de todo tipo. El juicio en los tribunales y que pague y que sea castigada como cualquier hijo de vecino si es que ha cometido un delito como todo el mundo sospecha y como todo el mundo cree. Pero también estoy hablando del juicio de nosotros, el juicio de los ciudadanos, el juicio del balance, juicio en función del balance que nosotros debemos hacer de qué es lo que ha pasado en este país durante estos 12 años. ¿Qué hemos hecho los argentinos para merecer esto? ¿Y qué podemos hacer para que no se repita? Porque junto con la mega corrupción de Estado, aquí se ha instalado en estos 12 años un nivel de autoritarismo de Estado, de actitud vengativa, de actitud dañina, castigadora de distintos sectores de la sociedad, que ha inoculado un odio que nos va a llevar, yo decía recién a los colegas periodistas, cuando charlábamos un rato antes, nos va a llevar muchísimo tiempo superar. Miren, las dificultades económicas, que son muchas, el tema de la inflación, el tema del cepo, el tema del ataque al sector productivo agropecuario, ese tipo de cosas yo creo que lentamente, con equipos profesionales, con sentido común, con responsabilidad, lo vamos a ir superando. Lentamente, pero vamos a ir saliendo y lo vamos a ir superando. Pero la fractura, eso que Jorge Lanata llama la grieta, que a mí me gusta llamarle fractura social expuesta, que han logrado, nos va a llevar muchísimo tiempo resolver. Miren, mis padres me contaban, y a muchos nos ha contado, a los más jóvenes le habrán contado sus abuelos o lo habrán leído en los libros de historia, este país tuvo una fractura tremenda, una fractura social tremenda, cuando fue la pelea de peronismo-antiperonismo en este país, y todo lo que nos costó. Pensamos que nunca más íbamos a volver a una situación de esas características, pensamos que ya lo habíamos superado. Hay algunos autores, algunos sociólogos, historiadores, que piensan que esa pelea entre peronismo y antiperonismo recién se superó cuando Balbín se dio un abrazo con Juan Domingo Perón. Otros dicen que más adelante se cerró esa herida y se superó esa brecha, que fue cuando el presidente del Partido Justicialista en aquel entonces, Antonio Cafiero, se subió al balcón de la Casa Rosada para respaldar a Alfonsín cuando hubo levantamientos cara pintadas. Pero no importa cuándo se cerró esa brecha, lo cierto es que nos costó muchísimo. Y es una situación que nos pone a los argentinos en una actitud de estar absolutamente disminuidos frente al resto del mundo. Una familia que está dividida tiene menos posibilidades. Primero, lo que eso significa desde el punto de vista anímico, afectivo, social, emotivo. Pero segundo, una familia que está dividida tiene menos posibilidades de crecer y de desarrollarse que una familia que esté unida y cohesionada. La sociedad es una sumatoria de esas familias. La sociedad dividida y fracturada, ya no solamente por lo que eso significa, por el dolor que produce
tener enfrentamientos fratricidas, tener discusiones entre hermanos y peleas que nos llevan a que en muchas mesas familiares no se hable más de política, que los domingos no se junten las familias porque uno piensa de una manera o del otro. ¿Cuántos amigos se han peleado para siempre? ¿Cuántos compañeros de trabajo ya no se hablan por ese odio que se ha inoculado en la sociedad? Eso no solamente es el disvalor que han instalado, también algo pragmático, algo desde el punto de vista económico, concreto, lo que les decía recién. Ninguna sociedad que no esté cohesionada crece al ritmo que debe crecer, porque pierde energía y pierde tiempo en la pelea y en la discusión de temas absolutamente menores o temas desde el punto de vista teórico o ideológicos. Esa brecha es responsabilidad de todos nosotros cerrarla. Con el tiempo, por supuesto. Yo creo que el comienzo para empezar a cerrar esa división de los argentinos va a ser el 10 de diciembre, cuando Cristina Fernández de Kirchner vuelva al llano. Más allá de quién gane. Si gana alguno, vamos a tardar más. Si ganan otros, vamos a tardar menos. Pero tenemos que ponernos en ese camino de ir cerrando por todo lo que ha significado el odio que han inoculado en la sociedad. Ese autoritarismo de dividir a los argentinos, todos los que estamos aquí, lo hemos sufrido en carne propia en cada una de las actividades. Han dividido al movimiento sindical en la Argentina. Hay 5 centrales sindicales. Ya en la última semana están tratando de fracturar, incluso a la propia Central de Trabajadores Argentinos opositora, también la están tratando de fracturar. La mesa de enlace, ni hablemos. Hasta último momento hicieron un esfuerzo tremendo y lograron quebrar en un sector de la Federación Agraria Argentina. El radicalismo, hay radicales en todos los partidos políticos. Hoy Leopoldo Moró está haciendo declaraciones de un sector del radicalismo que está con el kirchnerismo. Socialistas, hay socialistas con el gobierno, hay socialistas que están en el partido histórico con Hermes Wiener. Han fracturado todas las organizaciones en las cuales se nuclea la sociedad civil para pelear, para crecer, para hacer reclamos respecto de su sector. En todos lados han instalado esa división. Yo tengo una mirada muy particular con esto. Algunos creen, y yo lo respeto, que se trata de un tema ideológico, que se trata de una mirada ideológica que tienen de la vida. Yo, la verdad que he tenido la posibilidad, soy el periodista que más veces entrevistó a Cristina Fernández de Kirchner, porque cuando era diputada y cuando era senadora, andaba por los canales reclamando que le hicieran entrevistas, así que creo conocerla por lo menos en un aspecto de su forma de manifestarse, y en el caso de Néstor Kirchner también. Yo creo que ellos básicamente han tenido una actitud de malas personas. Son malas personas, les ha costado generar amigos, generar intereses, tienen una bulimia por el poder y por el dinero que a veces los ciega y los hace que les cueste muchísimo pensar en otra cosa que no sea enriquecerse cada vez más y construir cada vez más poder y tratar de quedarse en los lugares en donde están para toda la vida. Luego, a esa característica personal que tienen, le han disfrazado con una ideología de los últimos tiempos que tiene que ver con lo que algunos llaman el neopopulismo. Ernesto Laclau es uno de sus pensadores en ese aspecto, pero yo creo que han ido a buscar un disfraz ideológico para justificar ese comportamiento que tienen, que realmente ha sido nefasto, y estos son los resultados que hemos tenido. Esto es más o menos el país que nos están dejando. Esto es más o menos el país que tenemos. Creo que cada uno sacará sus propias conclusiones. Hay sectores que directamente se arrodillaron frente al avance del autoritarismo. Hay sectores que transaron y generaron sus propios negocios. Hay sectores que dijeron, no podemos hacer otra cosa, no tenemos más remedio que callarnos y que mantenernos sometidos. Y hay sectores, como por ejemplo una franja importante de la justicia, una franja importante del periodismo, y también, y lo quiero decir con toda claridad frente a ustedes, una gran parte del sector agropecuario, del mundo del trabajo de la tierra, se plantó en aquellas jornadas históricas de la 125. A mí me gusta siempre decir que el campo, al que lo quisieron humillar una y otra vez, apelando a la al viejo concepto de que la persona de campo es trabajadora, es mansa, no quiere tener problemas,
quisieron abusarse de esa condición de mansedumbre de la persona del trabajo y quisieron humillarlo una y otra vez, pero generaron el efecto contrario. Es cierto que hace mucho que pasó, pero yo no voy a olvidar jamás, y eso está instalado en la historia, lo que fueron aquellas luchas de la 125. ¿Por qué? Porque el campo, el mundo productivo, el mundo agropecuario, le propinó una triple paliza al gobierno, y tal vez por eso hasta hoy, la bronca, la venganza, la actitud vengativa, sigue con tanta fuerza y con tanta energía. Por eso, muchas veces toman medidas que no tienen ningún objetivo económico. No es que toman medidas que perjudican a los sectores productivos para favorecer a otros. Toman medidas simplemente con la actitud de venganza y tratar de perjudicar y de perseguir a alguien, no importa si no beneficia a nadie. ¿Por qué? Porque no va a olvidar jamás, y está instalado en la historia, como les decía recién, la triple paliza. Primero, la paliza que tiene que ver con la que se propinó en el propio territorio del gobierno, que era la calle, con las movilizaciones. Aquellas dos movilizaciones históricas, la del Monumento a la Bandera y la del Monumento a los Españoles, fueron realmente impresionantes. El gobierno no podía creer el poder de convocatoria y de organización que había demostrado el campo en tan poco tiempo. Primera derrota en la calle, en las movilizaciones, en las protestas, ni hablemos de lo que era la lucha en todos los piquetes a lo largo y a lo ancho de las rutas de la Argentina. La segunda derrota, sin lugar a dudas, fue legislativa. Ustedes saben lo que pasó aquella noche de la 125, aquella noche del voto negativo, del voto no positivo de Julio César Cobos, del vicepresidente de la Nación. Aún en el Parlamento de la Nación y con toda la fortaleza y la potencia que tenía el oficialismo, fueron derrotados en el voto en el Parlamento. La primera fue en la calle y la segunda en el Parlamento. Y la tercera fue en el territorio más democrático que existe, que es en las urnas. Aquella elección donde el ciudadano común eligió a Francisco de Narváez para votar en contra de una lista que en la provincia de Buenos Aires encabezaba Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. Y sin embargo, esa lista que tenía a la fuerza más importante del oficialismo y del kirchnerismo perdió porque una cantidad importante de ciudadanos le quisieron poner límite a Cristina y encontraron como instrumento las listas de Francisco de Narváez. Quiere decir que han logrado fracturar a distintos sectores. Quiere decir que han logrado meter en la justicia una cantidad impresionante de jueces y de fiscales a los cuales le han puesto la camiseta partidaria, la camiseta de Cristina. Quiere decir que el Estado Nacional, en todos sus ministerios, lo han sembrado de cuadros básicamente de la cámpora, que tienen varios objetivos. Primero, están en el Estado para que todos nosotros le paguemos el sueldo y ellos puedan hacer política. Y segundo, están en el Estado para condicionar al próximo presidente, cualquiera sea, para tratar de que lleve agua para su molino y para tratar de empujar lo que desarrolle las mismas políticas y profundice las mismas políticas que se han llevado hasta ahora. Y si no lo logran, están en el Estado para convertirse en palos en la rueda del próximo gobierno y en boicotear y sabotear todo tipo de política que quiera corregir las barbaridades que se han hecho. Esa es la situación que deja el gobierno nacional. Ahora, ustedes dirán, bueno, estamos frente a las elecciones, vamos a hablar de las elecciones, por supuesto. Les quiero decir que por primera vez son elecciones muy importantes, tal vez de las más trascendentes elecciones en mucho tiempo. Estamos hasta un momento absolutamente histórico, porque si estamos hablando que estos 12 años han sido lo que han sido, salir de estos 12 años significa tener la gran posibilidad y la esperanza de avanzar hacia la Argentina que queremos y que creo que nos merecemos. Pero también es histórica, porque por primera vez en la Argentina van a confrontar, desde el punto de vista electoral, dos ideas, dos pensamientos, dos valores simbólicos que están muy instalados en la conciencia de la sociedad. Cualquiera de ustedes lo ha pronunciado o lo ha escuchado en los asados, en el trabajo, en los partidos de fútbol, en todas las relaciones sociales que tenemos. Díganme si alguna vez alguien no les dijo, este país no lo puede gobernar nadie que no sea peronista. Solo el peronismo puede gobernar este país. ¿Cuántas veces hemos escuchado este concepto que está profundamente instalado en amplios sectores de la sociedad? Hay masivos sectores de la sociedad que piensan eso.
Ahora, aquí está la novedad. Por primera vez, ha ido creciendo a través de las redes sociales, de los cacerolazos, de las protestas regionales que se hacen en el campo, de la resistencia del periodismo, de un montón de sectores vinculados a la justicia, ha ido creciendo un pensamiento simétrico, pero de signo contrario. Y también es masivo, que dice, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no probamos algo nuevo? ¿Por qué no cambiamos y probamos realmente algo nuevo frente a este tiempo donde nos ha gobernado el peronismo? Y la verdad es que es cierto, el peronismo ha sido el partido del poder en la Argentina, para bien y para mal, es el partido del poder en la Argentina. Le doy 2 datos para no cansarlo. En los últimos 64 años en la Argentina, 64, 32, el 50%, la mitad gobernó el peronismo. 16 años gobernó el radicalismo y 16 años tuvimos gobiernos militares. ¿Lo quieren medir desde el 83, desde el retorno de la democracia? En estos 32 años hubo 8 años de gobiernos radicales y 24 años de gobiernos peronistas en todos sus matices. Es claramente el partido del poder. Ahora este nuevo pensamiento, esta nueva corriente que viene muy de abajo, insisto, desde la protesta social, de la protesta callejera, de la protesta del campo, de los cacerolazos, de lo que tiene que ver con las redes sociales, ha ido surgiendo un pensamiento que dice, vamos a tratar de construir los argentinos algo nuevo y algo distinto. Algo nuevo y algo distinto. El primer pensamiento, que solo este país lo puede gobernar un peronista, claramente lo encarna, lo lidera Daniel Scioli. Y el segundo pensamiento, el que dice vamos a tratar de construir y armar algo nuevo, según todas las encuestas, claramente lo encarna Mauricio Macri y Cambiemos, acompañado por el radicalismo y la coalición cívica de la doctora Carrió. Ahora les voy a contar por qué viene un poco lejos Sergio Massa en esa pelea. Yo no lo descarto del todo, pero creo que la pelea cada vez más se va a ir limitando a Scioli y a Macri. Voy a tratar de explicarles por qué, y también por qué no lo dejo afuera a Massa, que creo que va a jugar un rol importante. Pero sin lugar a dudas, uno puede hacer con la más grande encuesta que se ha hecho en los últimos tiempos, que es la de las elecciones internas, de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, son la encuesta más grande que hemos podido hacer. Y uno puede sacar con los mismos números 2 conclusiones distintas. Primero, yo puedo decir, sin mentir, que el 60% de los argentinos votó dirigentes peronistas. Daniel Scioli, Sergio Massa, José Manuel de la Sota, Adolfo Rodríguez Sá, todos tienen matriz y cuna peronista. Si sumamos los votos de ellos da más del 60%. Pero, también puedo decir sin mentir que el 60% de los argentinos, el 62%, votó por un cambio y votó por una actitud opositora en contra del kirchnerismo. Porque si sumamos las listas de Cambiemos, las listas de UNA, con De la Sota y con Massa, las listas Rodríguez Sá, de Margarita Stolbizer y del resto de los partidos, también nos da un 62%. Esta es la fotografía de la sociedad y esta es la fotografía con lo que vamos a enfrentar estas elecciones de octubre que son tan trascendentes. Yo les digo que no lo saco del análisis del todo a Sergio Massa, pese a que está en un tercer lugar y está a 10 puntos desde el punto de vista electoral, porque va a jugar un rol importante, porque jugó un rol importante. Sergio Massa cree que la sociedad, o por lo menos en su momento así pensaba, que la sociedad le debe que aquí en la Argentina no se haya llegado al autoritarismo o no se haya desembarcado en un chavismo extremo gracias a él. Él dice, Sergio Massa, y en parte tiene razón, que si él no se hubiese presentado a las elecciones en el 2013, se iba a forzar la reforma constitucional para que la presidenta Cristina se presentara nuevamente a la reelección. Y eso es así, y se lo pongo en números. El momento culminante del kirchnerismo, ¿cuál es el momento de gloria del kirchnerismo? El año 2011, 54%, 12 millones de votos, sin lugar a dudas, nada lo supera. ¿Cuál es el peor momento electoral del kirchnerismo, haciendo excepción de su origen, cuando Carlos Menem se baja y no disputa la elección con Kirchner? Digo, sacando eso, el peor momento son las elecciones PASO del año 2013. Ahí Sergio Massa
con 20 intendentes y en 20 días, escuche bien, si en el 2011 Cristina fue su mejor momento con 12 millones, en las elecciones del 2013, Cristina, las listas del Frente para la Victoria sacan 6 millones de votos. Es decir, que en 2 años Cristina pasa de 12 a 6, pierde 6 millones de votos las listas del Frente para la Victoria. Y de esos 6 millones de votos, 4 millones de votos van a parar a Sergio Massa. En un solo distrito, Sergio Massa saca 4 millones y Cristina saca 6 millones en toda la Argentina con las listas que le pertenecen o que reivindican la figura de la presidenta. Fíjense la importancia que tuvo esos 4 millones de votos. Y él dice, si yo no me presentaba había reforma constitucional y reelección. Yo salvé a la Argentina del chavismo, dice Massa. Y la verdad que en parte tiene razón. Yo siempre hago una broma con esto y digo, si Massa no se hubiese presentado a la elección, esta charla la estaría dando Víctor Hugo Morales. Bueno, por suerte no pasó, por suerte para la Argentina no pasó. Pero, digo, esa es la importancia que ha tenido. Él luego confundió esos 4 millones de votos pensando que eran propios. Y la verdad ocurrió el mismo fenómeno que yo les conté con De Narváez. El ciudadano común utilizó lo que se llama el voto útil, el voto castigo. Un sector, una porción inteligente, importante, consciente de la sociedad dijo, yo lo voy a votar al que me asegure que Cristina le ponemos límites y no va a ir por la reelección. Y encontraron, Massa fue el instrumento, fue la herramienta que usaron 4 millones de personas para frenar el avance de Cristina vamos por todos, ¿se acuerdan? Esa fue la manera de frenarlo. Después la gente volvió, se refugió, se replegó en su corazoncito de otro partido político, de otro candidato, pero supo entender que con ese voto le ponía límite a Cristina, como con De Narváez le puso límite a Néstor Kirchner y al tema del avance contra el campo. Entonces, por eso ocurrió ese fenómeno, no sé si se acuerdan, pero inmediatamente después de esas elecciones del 2013, los diarios, los periodistas decíamos que Sergio Massa era uno de los que más posibilidades tenía de ser presidente de la Nación, estaba primero en las encuestas Sergio Massa. Al tener esa confusión fue perdiendo después en las encuestas casi 1 punto porcentual por mes. Empezó a bajar rápidamente, ahí fue cuando se le fueron algunos intendentes, hasta que encontró una meseta, comprendió que tenía que volver a seducir, que volver a ganar a aquellos argentinos que lo habían votado para ponerle límite a Cristina. Por eso no lo descarto del todo, está construyendo una fuerza distinta, es un hombre que viene del peronismo, pero no está metido en la estructura del Partido Justicialista y quiere juntar y tratar de armar algo nuevo. Lo dejo en ese lugar, pero claramente todas las encuestas hablan de que la continuidad la está encarnando Daniel Scioli y que el cambio lo está encarnando Mauricio Macri, por lo menos hasta ahora. Les recuerdo que faltan 43 días para las elecciones, todavía hay muchas cosas que vamos a ver, hay operaciones cruzadas realmente feroces para tratar de desprestigiar a uno o a otro. La última, la más grosera, la más vergonzosa, ha sido que el fiscal Carlos Gonela, un hombre que está acusado a su vez en la justicia por haber protegido a Lázaro Báez, lo acusa nada menos que de lavado de dinero a Fernando Niembro en una movida especulativa y de castigo y de persecución vergonzosa. Después, si quieren y hay alguna pregunta, hablamos específicamente del tema de la justicia, pero lo que han logrado no era solamente lo que quieren todos los gobiernos, que es proteger a sus funcionarios, darles impunidad a sus funcionarios para que no sean convocados a tribunales para que rindan cuentas por lo que robaron. No, este gobierno lo perfeccionó. No solo busca la impunidad y proteger a Cristina y a sus funcionarios, sino que lo que este gobierno está empezando a hacer, y lo de Niembro es una prueba, es la persecución desde la justicia a aquellos que en el periodismo, en el mundo empresario o en la política se atreven a tener un discurso distinto y se atreven a poner el pecho al kirchnerismo y a denunciar el autoritarismo. Entonces, todavía faltan 44 días, pero vale la pena analizar, aunque sea rápidamente, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de Daniel Scioli y de Mauricio Macri frente a esta elección. Daniel Scioli es uno de los argentinos más particulares, curiosos, es muy difícil de comprenderlo, es un verdadero acertijo. Yo siempre me divierto diciéndole a los consultores, a los encuestadores, los desafío. Bueno, decime,
¿Cuál es la virtud más importante que tiene Daniel Scioli? Porque resulta increíble, cuando uno va al análisis de las fortalezas habituales de los dirigentes políticos, prácticamente Scioli no tiene casi ninguna. Primero, es un buen orador, es un hombre que en las tribunas enamora, levanta las multitudes, tiene un discurso espectacular. Le pongo ejemplo de los dos partidos para no ser injusto. Es como Alfonsín o es como Cristina, que también es una buena oradora, más allá de que no nos guste, pero digo que es una buena oradora. Scioli no es un gran orador, es un constructor político, un hombre que va trabajando, juntando voluntades y hoy tiene 40 diputados propios. No, tiene 1 o 2 diputados en la nación y 1 o 2 diputados en la provincia. No se ha dedicado a construir su poder político y el sciolismo. La gestión. ¿Ha hecho una buena gestión Daniel Scioli en estos 8 años en la provincia? Bueno, hay un sector de la sociedad que uno lo ubica de clase media para abajo, los sectores más humildes de la sociedad, en donde aparece un mensaje que es el siguiente. Es cierto que Scioli no ha gobernado bien, pero no confío en que otros gobiernen mejor y de donde venimos nos mejora un poco. Hay un sector, el sector que tiene menor información, el sector de menor información y formación, y el sector medio para abajo de la sociedad piensa eso. Pero en general, el concepto más fuerte que hay en el resto de la sociedad es que no ha hecho una buena gestión Daniel Scioli. Ni siquiera voy a utilizar el ejemplo tan claro como es lo que ha pasado en las inundaciones y lo que sigue pasando en los alrededores y aquí mismo con el tema de las inundaciones. Entonces, ¿dónde está el secreto de Scioli? ¿Por qué tiene tanta intención de voto en todas las encuestas y por qué a la hora de la verdad, a la hora del voto, le aparece 39 votos, 38% de votos, casi 40% de los votos? Es un fenómeno cultural, es un fenómeno social. No hay que analizarlo con las categorías de la política ni de la ideología con las que le acabamos de analizar. No es ni orador, ni constructor político, ni gestor. Es un hombre que, según los consultores, hay una categoría sociológica que dice es la persona que muchas madres quieren que se case con su hija. Porque es optimista, peleador por crecer, porque es deportista, porque siempre tiene optimismo, buena onda, no es agresivo, tiene esperanza, optimismo. Ustedes saben cuál es el discurso de Scioli. Eso, en los sectores menos informados, lo ven como una persona buena. Lo ven a Scioli como una persona buena. Fíjense cuando pasan estos fenómenos. Por suerte no nos pasa solamente a los argentinos, es un fenómeno que se repite en distintos lugares del mundo. Hoy, no sé si habrán leído, pero que no se los cuento, hoy la revista Noticias hace su nota de tapa con el tema de la hija de Scioli, Lorena Scioli. Lorena Scioli es una hija que tuvo Daniel. Daniel era el gerente de la empresa de electrodomésticos de su padre, tuvo una relación con una empleada en Rosario, con una empleada de la casa Scioli que vendía electrodomésticos, y de esa relación nació una hija. Scioli no la quiso reconocer, Lorena se llama, hoy tiene 33 años, no la quiso reconocer y bueno, la madre dio toda una pelea para que él la tratara, para que él la reconociera, incluso llegaron a un juicio filiatorio y finalmente Scioli, a los 16 años de la piba, la reconoce. Cuando se le plantea esto a los focus group, muchos dirigentes políticos trabajan manteniéndole, digamos, preguntas y tirándole temas a la gente para ver cómo reacciona. Tratan de formar un grupo de unas 30 personas que sean de distinta condición social, de distintas provincias, de distintas actividades profesionales y laborales, y tratan de hacer como una especie de universo que refleje la sociedad. Y ahí cuentan en la revista Noticias que uno de los asesores principales de Macri, Jaime Durán Barba, hace un focus group y les pregunta a la gente, ¿usted sabe que Daniel Scioli recién reconoció a su hija, no quiso reconocer a su hija, recién le conoció cuando tenía 16 años, producto de un juicio? ¿Qué opina? Mucha gente opina, pobre Scioli, recién la pudo conocer a los 16 años. Dicen que Durán Barba se pegaba la cabeza contra la pared. No lo podía creer, son ese tipo de candidatos, dicen los franceses, que es el candidato que las cámaras del periodismo, las cámaras ocultas lo descubren en el colectivo metiéndole la mano a una jubilada en la cartera. Y la gente dice, mira Scioli, qué bueno, le está poniendo plata a la pobre jubilada en la cartera. Es un fenómeno complejo, por eso digo que no hay que analizarlo con las categorías tradicionales.
Ahora, vamos a ver cuál va a ser su lucha y su pelea desde el punto de vista político-ideológico, porque obviamente la gran debilidad que tiene Scioli es que está rodeado por el kirchnerismo y el cristianismo más duro y más extremo. No solamente porque lo tiene, para decirlo en términos futbolísticos, de stopper a Carlos Zanini como vicepresidente. Carlos Zanini, se los digo muy simple, es Cristina pero con pantalones. Es el hombre, el autor ideológico de los proyectos más autoritarios del kirchnerismo. La mente gris, el monje negro que pensó eso fue Zanini. Con eso se los defino. Está allí siguiéndole los pasos y respirándole la nuca a Daniel Scioli. Ellos sueñan con un triunfo de Scioli porque piensan que el Congreso, el Senado de la Nación, por ser vicepresidente, lo va a manejar Carlos Zanini. Dicen que si ganan en la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Cámara de Diputados va a ser uno de los líderes de la Cámpora, Eduardo Guado de Pedro, que es el primer candidato a diputado por las listas del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. El Senado, la Cámara de Diputados, ni hablemos de lo que significa la Procuradora de la Nación, la doctora Gil Carbó, el Banco Central, el Banco Nación, las listas que han sembrado de fuerzas de la Cámpora en las distintas provincias para que vengan como diputados, lo que yo les conté respecto a lo que han hecho con la justicia, lo que les conté que han hecho en cada uno de los estamentos de los distintos ministerios. Es decir, que esta vez Daniel Scioli se va a enfrentar con un sector importantísimo, poderosísimo del cristianismo. Claro, la gran pregunta que nos debemos hacer es, Daniel Scioli va a ser, si gana, porque está a un paso de ser presidente de la Nación, hay que decirlo, a un paso. También está a un paso de no serlo, pero le faltan aproximadamente 1 millón de votos más de los que sacó 8.700.000, con 1 millón de votos más podría consagrarse presidente de la Nación, y ahora les explico por qué. Pero digo, si gana, ¿va a ser el títere de Cristina? ¿Va a gobernar Cristina y la Cámpora si Scioli es presidente? ¿O en lugar de ser el títere se va a convertir en el sepulturero del cristianismo? Bueno, hay argumentos históricos para ambas afirmaciones. Si va a ser el sepulturero del cristianismo, uno sabe que cuando estudia historia política, desde Maquiavelo para acá, siempre la traición al líder que te llevó, en términos, yo diría, freudianos, en términos psicoanalíticos, siempre ha sido un elemento a estudiar. Por eso Duhalde lo traicionó Menem, por eso Néstor Kirchner lo traicionó a Duhalde, y muchos sostienen en el entorno de Scioli que Scioli la va a traicionar a Cristina y va a construir su propia etapa del peronismo, es decir, el sciolismo, y para eso se tiene que desprender y tiene que ir lentamente marginando a estos sectores que en realidad lo único que quieren es que Cristina vuelva en el 2019. La otra variante también tiene argumentos serios. Dicen, bueno, Scioli fue un hombre que sumiso, se dejó domesticar por Cristina, dijo todo que sí, cada vez se muestra más kirchnerista y por lo tanto a esta altura de la vida es muy difícil que cambie. Cualquiera de las dos posiciones tienen argumento y si gana Scioli veremos cuál de las dos tiene razón. Pero todavía no ganó Scioli, todavía existen las posibilidades de que gane Mauricio Macri. Todas las consultas, todas las encuestas disponibles ahora están diciendo que Scioli está cerca de ganar en primera vuelta, pero que si no gana en primera vuelta es muy probable que pierda en segunda vuelta con Mauricio Macri. No me gusta tirarle demasiados números para no aburrirlo, pero les doy un dato es que no se conoce demasiado. Scioli sacó 8.700.000 votos aproximadamente. Supongamos que saque los mismos votos en la elección general que se viene en octubre, los mismos votos. Debe ser Scioli que está llamando, dígale que ya lo voy a atender en un ratito a Scioli. Bueno, 8.700.000 votos, supongamos que saque la misma cantidad de votos. Con estos votos, en las elecciones PASO, no llega al 40% de los votos, ¿no es cierto? No llegó al 40% de los votos. Pero en las elecciones generales, esa misma cantidad de votos lo hace superar el 41,5%. Les explico por qué. En las PASO, para sacar el porcentaje de votos que sacó, se ponen todos los votos en una bolsa. En la elección general, los votos en blanco se dejan afuera. Así lo dice la ley, ¿eh?
Los votos en blanco no se cuentan. En consecuencia, vamos a sacar el porcentaje sobre un universo menor de votos y por lo tanto ya, con los mismos votos, Scioli tiene 41 y casi 42% de los votos. Por eso digo que está a un paso, porque sacando el 45% de los votos, Scioli es presidente, no importa cuántos votos saquen los demás. Solo con el 45 ya llega a ser presidente y por supuesto, si saca 10 puntos de diferencia al segundo. En consecuencia, si uno hace un cálculo muy atrás sobre eso, le está faltando 1 millón de votos. Ahora, la buena noticia para Mauricio Macri y para aquellos que quieren el cambio en la Argentina es que le está costando muchísimo. Le está costando muchísimo sumar los votos por todo lo que ha ocurrido de la elección para acá, por todo lo que ha ido pasando, por las inundaciones, porque lo descubrieron en el viaje a Italia, por lo que ha pasado en las elecciones en Tucumán, por esa actitud que él tenía tan moderada y prudente de diálogo que se ha ido enojando y ha mostrado un costado mucho más agresivo en los últimos tiempos. Por distintos motivos es que le está costando mucho, mucho conseguir nuevos votos. Y hay uno, y aquí lo pongo porque creo que es otro de los temas claves de la elección y más en el lugar geográfico en donde estamos todos parados, que es el principal elemento que le está costando, es una mochila de piedras que se llama Aníbal Domingo Fernández. Realmente aparece en todas las encuestas como uno de los hombres con mayor imagen negativa de la Argentina, primer tema, tiene casi el 60% de imagen negativa, y tiene varias contras Aníbal Fernández. Tal vez la principal contra que tiene, que aunque a ustedes les parezca mentira, el propio Papa Francisco está trabajando denodadamente en lo que puede, tratando de fomentar que no lo voten. Tiene pánico el Papa Francisco de que Aníbal Fernández sea gobernador de la provincia de Buenos Aires. Apostó y ayudó a mucha gente para que sea Julián Domínguez el candidato del Frente para la Victoria y no lo pudo lograr. Ahora, y se los digo porque ¿por qué yo tengo la posibilidad de afirmar una cosa así si yo no le pregunté al Papa que no lo quiere Aníbal Fernández? Miren, hará unos 15 días fui a cerrar el congreso de ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Me tocó coordinar la mesa redonda, más importante, donde estaba allí Monseñor Casareto, distintos sacerdotes, y estaban en ese congreso varios de los dirigentes más importantes que tiene la Iglesia Católica en la Argentina y que me consta tienen diálogo con el Papa y se mandan mensajes desde hace mucho tiempo. Todos esos dirigentes se acercaron a un grupo pequeño de periodistas que había a rogarnos, a pedirnos, nos tienen que ayudar, nos tienen que dar una mano, que Aníbal Fernández por favor no llegue a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires porque es un desastre. El Papa cree que es el hombre clave para combatir o no combatir el narcotráfico en la Argentina, que es otro de los temas definitorios. Yo creo, después si quieren lo ampliamos, que el tema del narcotráfico es lo más grave, junto con la fractura social, es lo más grave que nos está pasando en la Argentina, que muchas veces no nos damos cuenta y que seguramente va a ser otra de las herencias malditas más terribles que deja este gobierno. Pero digo, Aníbal Fernández tiene una imagen negativa alta, pero todavía la última encuesta, no sé si la habrán leído, pero dice que María Eugenia Vidal está 3, 4 puntos arriba de Aníbal Fernández. Eso es cierto, pero tampoco hay que engañarse. Si uno le pregunta al ciudadano, ¿vos votarías a Aníbal o votarías a María Eugenia? Es como preguntarle, ¿votarías a la bella o a la bestia? Pero no, uno pregunta eso y es muy probable, esa encuesta es certera. Hay un 3, 4% más que ha contestado que votaría a María Eugenia Vidal y no a Aníbal Fernández o a Felipe Solá. Pero lo que pasa es que a la hora de la verdad, de las elecciones, está la boleta y arriba está Scioli. Y Scioli lo tira para arriba a Aníbal, aunque Aníbal lo tire para abajo. Por eso hablo de mochila de piedras. Entonces, no es tan fácil que haya corte de boleta. Normalmente no es significativo desde el punto de vista de la cantidad, el porcentaje de votos que se corta boleta no es tan grande. Encima esta vez es complicado, hay que hacer 2 cortes de boleta. Sí, lo que puede llegar a ocurrir, y el otro día se lo pregunté en la radio a uno de los intendentes del peronismo y me confesó que era así, es que cuando el intendente del conurbano olfatea que hay una candidatura que es muy taquillera y que no es la de su partido, por ejemplo, si María Eugenia Vidal sigue creciendo y sigue consolidándose, para tratar de evitar eso es que han tirado la bomba de Fernando Niembro, para tratar de hundir el crecimiento de María Eugenia Vidal que era tan importante. Pero digo, los intendentes cuando ven
que pueden llegar a perder ellos la intendencia, ¿saben lo que hacen? Reparten las dos boletas. La mandan a su gente, a sus militantes, a la gente del municipio, a tirar por abajo de la puerta 2 sobres. En un sobre dice, supongamos el intendente Jesús, porque se lo pregunté a Jesús Carilino, que es el intendente de Malvinas Argentina. Reparten un sobre que dice Scioli, Aníbal Fernández, Jesús Carilino. Y reparten otro sobre que dice Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Jesús Carilino. Y un tercero, Sergio Massa, Felipe Solá, Jesús Carilino. Se defienden ellos, el intendente se defiende él, y después que voten al que quieran, pero yo me quiero quedar en la intendencia. No lo hacen siempre, pero lo hacen cuando ven que hay una candidatura tan fuerte que les pueden llegar a hacer perder la intendencia. Si se da ese fenómeno, ojo con Aníbal, ojo con Aníbal si se da ese fenómeno, y mucha gente detecta que puede votar al que quiera, pero tiene una posibilidad fácil, con la boleta ya cortada, que la lleva de su casa y directamente la puede meter en el sobre que le dan en la elección. Esos son los problemas que tiene Daniel Scioli y es más o menos lo que yo quería contarles. En el caso de Macri, y con esto ya vamos para la parte final, así ustedes pueden preguntar lo que tengan ganas. En el caso de Macri, ¿cuáles son las fortalezas que tiene Macri? La primera es que ha logrado encarnar, representar este movimiento, que es muy masivo, veremos cuán masivo es. ¿Cuál de los dos tiene más del 50%? ¿El que dice este país solo lo puede gobernar un peronista? ¿O este país que dice vamos a buscar algo nuevo, vamos a cambiar? Macri representa ese fenómeno masivo del vamos a cambiar, primera virtud. La segunda virtud que tiene, no vayan a creer que voy a decir que fue presidente Boca, no voy a ser tan... Pero creo que sí, en el fondo creo que es una virtud que nos hizo ganar varios campeonatos, pero no vamos a dividir acá desde el punto de vista futbolístico. La segunda virtud que aparece es la gestión. Hay muchos elementos que lo destacan en la gestión que hizo, sobre todo en su segundo gobierno. Fíjense lo que son las cosas. Van a competir por la presidencia los que gobernaron los últimos 8 años en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, en 2 de los distritos más importantes de la Argentina. La gestión en los últimos 4 años, su segundo mandato de Macri, es muy valorada en las encuestas, en muchos aspectos, pero básicamente en 2. El primero, y ustedes que están padeciendo todo lo que tiene que ver con las inundaciones lo sabrán justipreciar como corresponde. En la ciudad de Buenos Aires había 4, 5 o más barrios masivos, barrios importantes, donde vive mucha gente, que se inundaban. Todas las veces que llovía se inundaban. Hoy esos barrios no se inundan más. Algunos opositores de Macri dicen, bueno, pero esas obras las inició Aníbal Ibarra o Jorge Tellerman o el propio de la Rúa cuando era intendente, lo que ustedes quieran. Pero vivían en un barrio que se inundaba, Macri era jefe de gobierno, y hoy siguen viviendo en ese mismo barrio, Macri es jefe de gobierno y no se inundan. Eso, la gente es muy agradecida cuando la dirigencia política le resuelve las cuestiones concretas de la vida cotidiana y no se va solamente en palabras ni en promesas, sino que resuelve concretamente. En la ciudad de Buenos Aires no hay más inundaciones y eso lo ha logrado un jefe de gobierno que hace 8 años que está, y por lo tanto, cuando uno va a las encuestas, las cualitativas y cuantitativas, aparece como un valor y una fortaleza que haya logrado eso. Y también, le doy el segundo más importante, pero hay varios, el tema del transporte. Sin lugar a dudas, ha sido un gran acierto todo lo que tiene que ver con el Metrobús. El Metrobús ayuda muchísimo a la gente a que gane entre media hora y 45 minutos de su vida. Imagínense la vida que se vive, tal vez no acá, ustedes por suerte tienen otro aire y otra cadencia, pero en la ciudad de Buenos Aires, con lo que significa viajar en los grandes centros urbanos, ganar 45 minutos de tu vida, ya sea para capacitarte, para hacer una hora extra en el trabajo, para quedarte con tu familia, lo que eso significa. Y hay mucho trabajador que viaja en el Metrobús o mucho taxista que viaja en los taxis, que está muy agradecido a esa modificación del tránsito que se hizo porque le mejoró la calidad de vida. No es lo único, pero obviamente la ola del cambiar y la gestión es la fortaleza mayor que tiene Mauricio Macri. Ahora, ¿es fácil para Macri llegar a la presidencia? No, no es fácil. Fíjense cómo ha ido tratando de solucionar sus debilidades, las debilidades que tiene. La principal es que el PRO es un partido joven, es un partido casi nuevo en términos históricos. No puede ni competir en tradición ni con el peronismo ni con el radicalismo. Por eso le ha costado mucho implantarlo territorialmente.
Miren, charlas como esta estoy dando a lo largo de toda la Argentina, a lo largo y a lo ancho del país. He ido a lugares como Esquel, donde uno ve en las encuestas que Macri tiene el 60% de intención de voto, 60%. Uno pregunta, ¿dónde queda el local del PRO? ¿Quién es el dirigente del PRO? No hay nadie. O sea, no han logrado trasladar el prestigio, la popularidad o la intención de cambio al territorio. Les ha costado muchísimo generar esa construcción. No sé si porque no lo han podido, porque eso lleva su tiempo o porque lo han subestimado ese tema, pero esa es una debilidad. ¿De qué manera ha intentado subsanarla, corregir ese error Mauricio Macri? Aliándose con la Unión Cívica Radical. Ahí está el secreto de ese acuerdo de ambos se aportan lo que el otro no tiene. El radicalismo carece de una figura taquillera, popular, importante que le pueda permitir ganar una elección, pero tiene todavía una estructura prácticamente como la iglesia, el radicalismo, tiene una parroquia en cada pueblo. Entonces, eso le permite tener una distribución territorial más amplia, controlar mejor las elecciones en los lugares y, por supuesto, la incorporación de la doctora Carrió, que más allá de las dificultades que tiene para la construcción política, es una persona de honradez, de denuncia, de valentía, ha generado esa situación y yo digo, esa debilidad que tenía la está tratando de resolver con el radicalismo. Yo les dije que a Scioli hay que hacerle la siguiente pregunta, nosotros preguntarnos sobre Scioli, ¿va a ser títere o va a ser sepulturero? ¿Qué pregunta debemos hacernos respecto de Mauricio Macri? O por lo menos, ¿cuál es la pregunta que la mayoría de la gente se hace respecto a Macri? Si gana, ¿va a poder gobernar? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo cuando alguien no peronista llega al poder. ¿Va a poder gobernar con los sindicatos en contra, con los paros que le pueden llegar a hacer? ¿Va a poder gobernar con los movimientos sociales, los piqueteros, con los cortes? ¿No le van a hacer la vida imposible? ¿Qué país le van a dejar sembrado de bombas de tiempo económicas, de situaciones realmente dificultosas desde el punto de vista económico? Bueno, tanto Scioli como Macri, si ganan, van a tener la legalidad que le da a las urnas y la soberanía popular, el voto popular. Pero los dos, y aquí estoy empezando ya a hablar en esta última parte hacia el futuro de lo que viene, los dos van a tener que legitimarse como estadistas y como conductores políticos. Scioli hacia adentro, dando esa batalla de lograr su espacio independiente frente al kirchnerismo, y Mauricio Macri va a tener que dar una batalla hacia la sociedad que todavía lo mira con cierta incredulidad si va a poder manejar un país. Deberá, en el corto plazo, en el corto tiempo, demostrar que tiene condiciones, para decirlo en criollo, que tiene uñas de guitarrero, que puede hacerlo, que le da el cuero, que tiene la capacidad suficiente para vincularse con los distintos sectores, para construir un gabinete importante, para tener relaciones maduras con los sindicalistas, cosa que les digo, les cuento una anécdota muy chiquitita para ir terminando esta parte. Una infidencia. Hace poco Hugo Moyano invitó a 4 o 5 periodistas a comer al gremio, a comer un asado en el gremio camionero. Yo le llevé a mi hijo, le digo, vení, vamos a conocer, que quiero que conozcas a Moyano, que es un personaje muy particular. Es un hombre con una astucia política, fíjese a dónde ha llegado, cuando ni siquiera terminó, no tiene ni el colegio primario terminado, Moyano. Entonces empezó a comer el asado y en un momento dice, Moyano, vos sabés que estoy enojadísimo con Scioli, no lo voy a apoyar a Scioli, bueno, ahora ya se sabe que es presidente, que no apoya a nadie, no lo voy a apoyar a Scioli, me tiene cansado, estoy muy enojado con él. Digo, ¿por qué está enojado? Bueno, porque todo el mundo, todo el tiempo le está diciendo a Cristina que es la más linda y la más inteligente. Y dice, yo también, Cristina me decía eso, ella todo el tiempo quiere que yo le diga que es la más linda y la más inteligente, y la verdad, eso solo se lo digo a mi esposa, dice Moyano. Bueno, ¿qué hiciste que estás enojado con Scioli? Y mira, le saqué la plata del Banco Provincia, que yo tenía depositado el gremio, tenía el Banco Provincia. Le digo, ¿sacaste toda la cuenta del Banco Provincia, del sindicato camionero? No, toda no, dice, si le saco todo lo quiebro al Banco Provincia. ¿Cómo? ¿Cuánta plata tienen los camioneros ahorrados? La cuenta de camionero tiene 1.000 millones de pesos, me dijo. 1.000 millones. Y dice, sí, entonces no le quise sacar todo. Le dejé 300, saqué 300 y lo puse en el Banco de Córdoba para andar bien con De la Sota, dice. Otro 300 lo puse en el Banco Ciudad, para andar bien con Macri, dice. Extraordinario, negro, extraordinario.
Le digo, bueno, ¿y cómo te fue en eso? Mirá, los tipos más duros de todos, los que más peleaban, los que menos interés me dieron, fueron los del Banco Ciudad, los de Macri. Cuando me dijeron, me vas a dar menos intereses que los demás, bueno, entonces abrime una línea de crédito blanda para los trabajadores camioneros para que puedan conseguir crédito sobre la base del dinero que yo te pongo. Fíjense la astucia, insisto, en que no terminó el primario. Ya eran las 2:30 de la mañana y habíamos bajado 2 tubos, como decíamos en Córdoba. En Córdoba le decimos tubos. Y yo me atreví y le dije, escúchame una cosa, Hugo, suponete que el domingo fueran las elecciones. ¿Vos a quién votas? Yo dijo, lo voto Macri. No, le digo, ¿y por qué? ¿Qué van a decir los muchachos, los morochos del gremio? ¿Cómo lo ven a Macri? No, dice, no te creas, A Macri no lo ven como alguien lejano, como alguien así, un millonario de rubio y de ojos celestes, lo ven como un presidente de Boca, lo ven más cercano, y además, y aquí me cuentan, y por eso les cuento esta anécdota, cómo Macri ha aprendido a negociar y a tener cierto pragmatismo. Además, los muchachos están muy contentos, porque cuando se cambió la concesión de la basura en la ciudad de Buenos Aires, una de las empresas, se indemnizó, el Estado de la ciudad indemnizó a los trabajadores que continuaron trabajando en el mismo lugar pero con otra empresa y por lo tanto se les reconoció la antigüedad. 400 millones de pesos le costó al gobierno de la ciudad pagarle al sindicato de camioneros. ¿Estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo? Pero lo cierto es que ese tipo de relaciones de poder, ese tipo de relaciones de tener racionalidad a la hora de negociar y de saber de qué manera se puede construir, le ha hecho a Macri que, por ejemplo, ahora esté alguien conocido por casi todos nosotros, como el Momo Venegas, otro dirigente sindical muy importante y bastante cercano a Moyano, que claramente lo está apoyando a Mauricio Macri. Por lo tanto, como uno piensa que Macri ha ido aprendiendo, ¿le alcanzará? Lo veremos si llega a ser presidente. Eso yo no soy adivino y no lo puedo especificar. Para cerrar, me gustaría transmitirle de todo corazón que en cada una de estas charlas, en cada uno de los trabajos periodísticos que hago en la radio, en cada uno de los trabajos periodísticos que hago en la televisión, tengo el objetivo principal, yo le decía a unos colegas que me preguntaban sobre el tema de nuestro oficio y del periodismo. Tengo la misión y trato de cumplirla de ser un hombre que mira al poder político y al poder económico con una mirada crítica. No creo en los periodistas chupamedias. No creo en aquellos que son periodistas de Estado, no creo en aquellos que son subsidiados por un Estado, porque el periodista tiene que tener una mirada crítica permanentemente y trato de hacer ese aporte en todo lo que puedo. No es sencillo, no han sido años fáciles, por suerte hay fecha de vencimiento y el 10 de diciembre Cristina vuelve al llano, pero lo que sí es tengo la tranquilidad y he tratado de expresarlo en este libro, Juicio y Castigo. Ahora aquí lo voy a, si ustedes quieren, si ustedes lo quieren comprar, yo se lo voy a dedicar y me saco alguna foto con ellos. Les aclaro que es todo a beneficio de la Fundación Felices los Leucos. No, con toda sinceridad. Miren, en todos estos años he leído miles, cientos, para ser más preciso, de definiciones de lo que significa democracia. La que más me gusta, y con esto quiero terminar la charla, es una que Domingo Faustino Sarmiento utilizó aquí en nuestro país, Ricardo Lagos la utilizó en su campaña electoral en Chile, pero buscando, en realidad es una idea de un viejo jurista, un muy antiguo jurista italiano, que dice así: democracia es la forma de crear la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de gente. Ojalá esta charla haya sido la contribución de un granito de arena en ese rumbo y en ese sentido. Muchas, pero muchas gracias a todos. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Bueno, Tito, Alfredo, yo para las preguntas. muy amable, gracias. ¿Alguien desea preguntar? Levanta la mano, le alcanzamos el micrófono con todo gusto. Guillermo. Bueno, ante todo felicitarlo por la charla. ¿Se podrá bajar un poquitito? O me pongo acá, así lo veo a la persona que me pregunta que no me gusta. Perfecto, sí.
Ahí está, señor. Ahora Bueno, sí, gracias. discúlpeme. No, ante todo felicitarlo por la charla, pero quedó pendiente, me parece un tema fundamental. Primero, la justicia y segundo, el tema droga. Me parece que son temas inherentes a lo que viene. Lo que hemos vivido, lo hemos padecido. Bueno, ¿qué viene ahora? Bueno, tiene usted razón, son dos temas claves, yo los considero claves. Trato de resumírselo con porcentaje. La justicia han intentado apropiarse de la justicia, domesticarla, ponerla de rodillas. Este gobierno, como nunca antes en la historia, metió jueces propios, metió fiscales propios, metió empleados para tratar lo que les comenté respecto del tema Niembro. Es un ejemplo claro, pero en todos los planos. Es decir, una justicia, ahí está, muchas gracias, así nos podemos ver. Muchas gracias, son muy amables. ¿Cuál es el objetivo fundamental que han tenido? Proteger a Cristina, a Néstor Kirchner, a Máximo Kirchner, a Amado Vudú, a Ricardo Jaime, a Lázaro Báez, protegerlos y tratar de que no tengan que rendir cuentas y no vayan a ir presos. Primer objetivo. Y el segundo objetivo, ese es un objetivo que en general, vamos a ser sinceros, los tienen casi todos los gobiernos, tratan de que la justicia cuide a sus funcionarios. Pero ellos han incorporado una segunda etapa, que es meter lo que se llaman los jueces y los fiscales militantes, los que están en la agrupación Justicia Legítima, que tienen la camiseta de Cristina y que más que justicia lo que hacen es política, y por lo tanto los lanzan como si fueran perros de presa para perseguir a dirigentes empresarios, a dirigentes del campo, a dirigentes políticos, a periodistas independientes. Tratan de utilizar la justicia para castigarlo. ¿Han logrado el 100%? No, pero les aclaro que estuvieron a punto. Miren, hay una ley que se llama una ley de subrogancia, no les quiero complicar la vida, son esos jueces que no hay vacantes que no se han cubierto, entonces son jueces suplentes. La ley de subrogancia, tengo toda la información que en los próximos 2 meses la Corte Suprema de Justicia la va a declarar inconstitucional, por suerte. La Corte la va a rechazar por inconstitucional. Pero si esa ley pasa, van a tener el 80% de los jueces y los fiscales del gobierno. Es decir, que realmente, si la ley no pasa como yo creo, van a andar por el 30, 40%, y además, como en todas las actividades, muchas veces los jueces y los fiscales, que son permeables a quién es el presidente, cuando viene un nuevo presidente muchas veces también se acomodan y quieren, se recuestan sobre el lugar en donde el solcito más caliente. Eso es lo que pasa en la justicia. Yo tengo confianza, amigo, más que yo, aunque parezca mentira, el que más conoce de justicia es mi hijo. Mi hijo empezó desde muy chico trabajando en los tribunales, y los jueces y los fiscales, como lo veían un pibe de 18 años, lo atendían y tiene muy buenas fuentes en la justicia. Y él me suele transmitir que hay un grupo de fiscales y de jueces honestos a los cuales el gobierno ha humillado permanentemente, amenazándolo con carpetazos, tratando de revelar cuestiones de su vida personal. Al fiscal Eduardo Tayano le amenazaron a su hijo, que le iban a matar a su hijo. Hay una cantidad de jueces y fiscales, el más claro en este caso es el doctor Claudio Bonadío, pero digo, hay muchos que tienen un sentimiento de mucha bronca. Y no digo que vayan a tomar venganza, pero que están dispuestos, una vez que termine este gobierno, a avanzar fuertemente con las causas, investigar. Claro, ¿irá presa Cristina? La pregunta que todo el mundo se hace, eso es muy difícil, yo no lo puedo asegurar y me inclinaría a creer que es complicado. Pero sí creo que algunos funcionarios de menor rango, como el vicepresidente de la Nación, o como Jaime, o como alguno de ellos, es posible que termine preso, porque las tropelías que han cometido, las truchadas y digamos las estafas que han cometido son demasiado groseras. Respecto de la droga, yo creo que el tema de la droga tiene dos planos. Primero, que este es un país que era de tránsito, no como Aníbal Fernández dice que es de tránsito, era de tránsito hace 15 años. Ahora ustedes pueden verlo en la tapa de los diarios, una información de un trabajo científico de los Estados Unidos que asegura que Argentina es el único país de América Latina, el único de América Latina, que tiene a la drogadicción como en los primeros 10 lugares de los temas que enferman a los ciudadanos. En todos los demás países no, nosotros la tenemos en 7º lugar, la droga es uno de los elementos que enferma. Es decir, que tenemos consumo, es el país de América Latina que más cocaína consume, tenemos producción y fabricación,
El Papa Francisco lo dijo con mucha ingenuidad, diciendo, tengo la información de que tal vez se fabrica droga en la Argentina, esperemos que no se logre mexicanizar al país. Inmediatamente el otro día le saltó a la yugular a Aníbal Fernández a desmentirlo y decir que este era un país de consumo. Se fabrica droga en la Argentina. Lo que no hay es la materia prima. Por supuesto que no hay plantaciones de coca en nuestro país, pero llegan a través del norte las plantaciones de coca y son las cocinas de cocaína que se han reventado, como dicen en la jerga policial, más de 6.000 en la Argentina. Los expertos en el tema, los que trabajan con Macri, los que trabajan con Massa, los que trabajan con Margarita Stolbizer y con el radicalismo, dicen no solamente que se fabrica, hay una cantidad de cocinas en el conurbano bonaerense que son realmente importantes, y por eso hay Paco, porque el Paco es la degradación, es la basura que queda de la cocina y de la fabricación de la cocaína. Lo que queda es el Paco, que es otro gran enemigo del país, porque el Paco le liquida la cabeza a un pibe en 6 meses. Lo convierte en un fantasma, ¿eh? Me ha tocado verlo, lo convierten en espectros, le quema la materia gris en 6 meses. El Paco es un veneno que la sociedad de pie y todos los partidos políticos deberían estar combatiendo para erradicarlo de verdad en la Argentina. O sea, hay consumo, hay fabricación, hay exportación de droga. O los barcos que han salido de los puertos de Buenos Aires rumbo a Europa con cocaína, ¿qué es eso si no es exportar? O el avión de los hermanos Juliá que llegó a Madrid con cocaína, ¿qué era eso? Tercer eslabón. Y el cuarto eslabón, que todos los expertos dicen que enciende las luces rojas en cualquier tablero de cualquier país, es el lavado de dinero. Y lavado de dinero, con la fragilidad que tienen las leyes acá, con la capacidad que tiene el narcotráfico de corromper las instituciones, de prostituir a los jueces, a los diputados, a las fuerzas policiales, estamos con los sedines, con el permanente blanqueo de capitales, todo el tiempo hay blanqueo y hay lavado de dólares y lavado de dinero sucio de la corrupción y de la droga en la Argentina. Es decir, que estamos ante la presencia, a mi criterio, en lo social, por el Paco, del principal problema que tenemos, el principal problema, porque alguien que pierde el valor de su propia vida, imagínense lo que piensa de la vida de los demás. Hay chicos en el conurbano que son capaces de matarte por un Paco que vale 10 pesos, 20 pesos. Son capaces de matarte. Esa es la gravedad. Y en el plano institucional, una vez, todos los expertos mexicanos y colombianos dicen, una vez que se instala el narcotráfico con sus carteles, te lleva años, sangre, sudor y lágrimas de erradicarlos del país, y el crecimiento que han tenido en los últimos 12 años ha sido realmente geométrico. El próximo gobierno va a tener que enfrentarlo, insisto, como desde el punto de vista institucional, uno de los problemas más serios que tenemos los argentinos. Sí. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, señor. Todas las mañanas. Muchas gracias, muy amable. ¿Las amenazas ha recibido usted? Sí, he recibido muchísimo. Yo recién le comentaba a unos colegas antes de la charla, he tenido distintos tipos de ataques, pero no por victimizarme, lo ha tenido muchísima gente y en distintas áreas, empresarios, dirigentes políticos. El gobierno con el periodismo, con aquellos que han mantenido una posición independiente, ha sido feroz, cortándole la publicidad oficial para fundirle sus programas, apretando y llamando a los auspiciantes y a las empresas privadas para que no auspiciaran. He tenido problemas con patotas en la calle, a la salida de Radio Continental, cuando yo trabajaba con Fernando Bravo en Radio Continental, cuando salí, lo he contado, está contado ahí en el libro, 300 tipos con bombos y con las caras tapadas al grito de que suene el bombo, que suene el tamboril, que Fernando Bravo y Alfredo Leuco se tienen que morir. He tenido todos los días el ataque sistemático del aparato del Estado de medios de comunicación que pagamos nosotros por 678, por Duro de Domar, por los medios oficialistas que están todo el tiempo castigando, las escuchas telefónicas, todo el tiempo. Lo último que ha pasado, recién le contaba aquí a los colegas, a los compañeros, los amigos de la Rural, que yo el sábado que viene voy a la Sociedad Rural de Villa María. Hacer algo como esto también. La sociedad rural, digamos, la rural de Villa María es una de las importantes que hay en la provincia de Córdoba. Bueno, pegaban unos carteles, ahí vamos mi hijo y yo, los Leuco, vamos los dos, pegaban unos carteles, los comerciantes en la vidriera de Villa María anunciando la charla. Fueron a la mañana jóvenes, no sabemos, pero se supone que de la cámpora a amenazarlo, de decirles que sacaran esos carteles, de esos cipayos, de esos golpistas, porque le vamos a romper las vidrieras. Muchos comerciantes tuvieron miedo y lo sacaron.
otros no, lo dejaron y fueron a la tarde, le sacaban fotos del negocio, y una de las organizadoras de la charla nuestra recibió un llamado diciéndole que el sábado van a romper todos los vidrios de la sociedad rural y ya saben en dónde vive ella, el auto que tiene, dónde estudia, dónde va el hijito al colegio, el hijito de ella. Bueno, se hizo una denuncia a la policía, se abrió una conferencia de prensa y bueno, se intenta intimidar. Le ha salido el tío por la culata porque sabe lo que ha pasado. De todos los pueblos cercanos de Villa María han avisado que lo hagan en un lugar más grande porque van a ir de todos los pueblos y seguramente el sábado, si a lo mejor iba a haber 150, 200, 300 personas, a lo mejor seguramente va a haber más y ahí vamos a estar el sábado hablando como siempre y tratando de decir nuestras verdades. ¿Cómo no? ¿Tucumán va a llegar a la Corte Suprema? Sí, pero la Corte Suprema en general trata de no involucrarse en temas electorales. La Corte Suprema en general no se mete con esos temas. Lo electoral va a terminar, lamentablemente, va a terminar diluyéndose en el tiempo. Yo creo que cuando se conozca el escrutinio definitivo va a haber ganado las elecciones Mansur por un porcentaje menor al que ganó, pero finalmente va a haber ganado. Y va a hacer falta que la dirigencia política más importante de la Argentina se ponga de acuerdo para tratar de darle nueva credibilidad al sistema democrático. Lo de Tucumán y muchas cosas que han ido pasando en los últimos tiempos han deteriorado fuertemente el contrato que existe entre el ciudadano y la persona a la que uno vota, porque todo el tiempo estamos sospechando. Por primera vez desde 1983 en la Argentina va a haber una fuerza política, que es el Acuerdo por el Bicentenario en Tucumán, que va a desconocer al ganador de las elecciones. Hasta ahora más o menos, me robaste un punto, me robaste dos acá, pero en general no había ocurrido. Por primera vez, una fuerza que compite no reconoce el resultado y no lo va a reconocer al nuevo gobernador. Eso es gravísimo, porque si eso se repite, recién lo hablamos aquí con los amigos de la rural, imagínense en una elección provincial de Tucumán, si eso pasa en la elección nacional y en todo el país, y nadie tiene la certeza del resultado, siendo que en Tucumán decían que habían ganado por 12, 14 puntos, va a terminar en menos de 8, creo. Pero en el caso de las elecciones nacionales, recién lo veíamos, es muy finito el tema del resultado. Si hay o no hay segunda vuelta, es un punto, 2 puntos, y si hay segunda vuelta, gana el que gane por muy pocos votos. Por lo tanto, tenemos que tener la mayor certeza de que el resultado es la expresión genuina del votante y del ciudadano argentino, y creo que hay que trabajar muchísimo ahí, y esa es una forma de ir cerrando esa brecha de que yo les hablaba, esa fractura social. Después, una de las formas es que entre todos los grandes dirigentes de este país se den la tarea de recuperar la credibilidad del sistema electoral, por supuesto modernizándolo, yendo lo más rápido posible a una boleta única, o de papel o electrónica, pero boleta única, y dejarnos con este truco del robo de boletas y otras cosas, y otras trampas más, ¿no? ¿Qué más? Sí, buenas noches. Buenas noches, señora. Es un gusto conocerlo. Bueno, muy amable. Yo quiero saber, porque mi duda es, usted habló de la seducción del candidato a Scioli, y también habló de su contrincante, el señor Macri. Y también está Massa. Sí. Siento que Macri no, es como que no aparece tanto. Estas últimas noches lo escuché al señor Massa con el señor Nelson Castro, y es una propuesta detrás de otra, una propuesta detrás de otra, y no hay nada que él no pueda solucionar y sepa. Y siento que Macri es como que o está muy callado, o es una estrategia política, o no sé, usted me puede decir. Dos cosas. Tiene usted razón, tiene mucha sensibilidad de acuerdo a lo que está pasando. Es cierto que lo está pasando, que hay una mayor presencia en los medios de comunicación de Massa y que está haciendo propuestas mucho más fuertes y más altisonantes. Son tácticas políticas distintas, digamos. Hay mucha gente del macrismo, tengo una amiga que me dijo, lo que pasa es que Massa está haciendo muchas promesas que no va a poder cumplir, o que le va a ser muy difícil cumplir. Está diciendo lo que la gente escucha. Bueno, pero es lícito después si no lo cumple y si llega a ser presidente, pero la está haciendo. Y es verdad que Mauricio Macri se ha tomado un tiempo, y yo diría que hasta hoy. Mañana van a ver ustedes en los diarios 3 o 4 actitudes de Macri
que muestran una modificación de esto que usted está diciendo. Primero, ha salido con mucha energía y con mucha fuerza en su discurso. Hasta ahora de un discurso más moderado, más cuidadoso, con un medio tono, ha salido con mucha más fuerza y con mucha más energía y más personalidad, y está poniendo el eje en 3 o 4 temas que preocupan muchísimo a la gente. El primero, se propone y se compromete a luchar para eliminar la pobreza en la Argentina y buscar la pobreza cero. El segundo tema que ha planteado con mucha fuerza es el combate al narcotráfico, lo que estábamos planteando recién. Y el tercer tema tiene que ver con terminar de una vez por toda esta grieta y generar una unidad nacional. Tiene muchos temas y muchas propuestas, pero está poniendo estas 3 banderas como principales, y fíjense que mañana mismo en los diarios, porque hoy ha ocurrido varios actos que lo han planteado así. Pero es cierto, ha sido una táctica. A partir de ahora todos los candidatos van a salir con fuerza, porque hablaban de los últimos 30 días y ya están faltando 44. En esta semana nomás empieza a instalarse con mayor fuerza la campaña de todos los candidatos, y ahí lo va a ver en toda su dimensión, digamos, las distintas propuestas que están haciendo. Pero no es que no han hecho nada de este tiempo, han visitado todas las provincias, los distintos pueblitos, han hecho un estudio de aquellos lugares en donde creen que pueden sacar más votos. No van a visitar los lugares en donde ya ganaron o les fue bien, van a buscar en los lugares en donde creen que, por ejemplo, pueden recuperar el voto de los cordobeses. El voto del cordobés a De la Sota, por ejemplo, es un voto que tiene un doble contenido, como yo les decía al principio, con las 2 formas de ver el 60%. ¿A quién va a votar el que votó a De la Sota? ¿Va a pesar más su condición de que simpatiza con el peronismo y lo va a votar a Scioli, o va a votar su condición de que es antikirchnerista porque Cristina castigó mucho a Córdoba y lo va a votar a Macri? Eso es muy difícil de saberlo, es tan fino, tan subjetivo que no sabemos. Pero bueno, ahí estuvo Macri recorriendo Córdoba, ahí va a ir Scioli la semana que viene, ha ido Massa. Van a tratar de buscar esos votos que no han logrado en las PASO, y esa va a ser la parte principal de la campaña que viene, ¿no? Señor. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, señor. En esta Argentina vertiginosa que estamos viviendo hay una cuestión que va quedando de a poco en segundo plano, y es el caso Nisman. Nisman, ¿cree que va a haber justicia en uno u en otro sentido? ¿Cree que se va a resolver en algún momento este caso? Bueno, se lo resumo en pocas palabras. El caso Nisman lo he seguido bastante cerca, me parece que es un verdadero escándalo. Yo no tengo elementos suficientes para probar ante la justicia que al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron, pero no tengo dudas de que lo asesinaron. Estoy absolutamente convencido, como dicen los jueces, tengo la convicción plena de que Nisman fue asesinado. Lo conocí, era fuente a la cual yo recurría con cierta regularidad. De ninguna manera se me hubiera pasado por la cabeza que un hombre como Nisman se iba a suicidar, no tengo ninguna duda. De hecho, su ex mujer, la doctora Sandra Rodríguez Salgado, ha salido con mucha claridad a sostener esta misma idea. Nisman fue asesinado, se trata de un homicidio. Ahora ustedes me dicen, ¿están los elementos probatorios para que la justicia descubra quién fue, cómo fue? La verdad que no. Se ha hecho un trabajo tan grande y tan importante, tan sofisticado, donde yo creo que han participado servicios de inteligencia extranjeros y también nacionales, con alto nivel de sofisticación y perfeccionamiento, que va a ser difícil probarlo. Por lo tanto, si le digo que va a ser difícil probarlo, yo creo que finalmente va a ser como el caso AMIA o como el caso que va a pasar los años y lamentablemente no vamos a saber exactamente lo que pasó y no va a haber justicia. No lo quiero engañar. Ahora, a mí nadie me saca, por lo menos hasta ahora, la convicción de que fue un homicidio. Buenas noches. ¿Dónde está? Acá, señor. Una consulta, a ver. ¿Qué posición crees que tomó el Papa cuando vos hiciste la carta de electores? ¿Tienen tiempo hasta las 3 de la mañana? Porque hiciste la carta que no recomendabas no recibirla y la recibió igual. ¿Qué posición crees que tiene el Papa? No solo que la recibió 2 veces más, 3 veces más. Yo no le mandé más cartas porque ya era demasiado. Mira, también voy a tratar de resumirlo. Con el Papa yo tengo un extraordinario respeto desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de su capacidad, de su carisma, de sus condiciones de conductor. Yo al Papa lo valoro muchísimo porque está haciendo un trabajo denodado por la paz en el mundo, ha hecho cosas que no ha hecho otro Papa para juntar a árabes y judíos, ha hecho un verdadero milagro el Papa en todo el sentido de la palabra en juntar
a los Estados Unidos con Cuba, esto que se va a producir ahora, todo el encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro. Creo que está trabajando todo el tiempo en la no discriminación, está poniendo la voz de alerta y el grito en el cielo respecto de los refugiados, de lo que están padeciendo los sectores más humildes de la sociedad y del planeta, tratando de poner el interés en superar todo eso. Pero creo que en el plano político nacional, pese a que el Papa fue bastante maltratado y perseguido por los Kirchner todo el tiempo, Al principio lo ninguneaban, Néstor Kirchner decía que era el jefe de la oposición, casi que lo satanizaban. Bueno, el propio Gustavo Vera, que es uno de sus mejores amigos, contó que los servicios de inteligencia de Stiuso, por orden de Kirchner, lo espiaban al cardenal Bergoglio en su momento, no lo recibían, se iban de la catedral para escaparse de Bergoglio. Horacio Berbisky, que es uno de los esbirros que trabaja para el kirchnerismo, escribió durante mucho tiempo que había sido un colaboracionista de la dictadura cuando había sido todo lo contrario, había ayudado a salvar a sacerdotes que habían sido perseguidos. Pese a todo eso, el Papa Francisco, a mi criterio, tiene una formación ideológica de su juventud en el marco del peronismo que lo hace mirar con simpatía a muchos movimientos populares que están ocurriendo, a muchos o populares o populistas, si ustedes quieren, que se están desarrollando en América Latina. El Papa mira, a mucha gente no le gusta, es una verdad que mucha gente no quiere asumir, pero es cierto que nadie lo obliga al Papa a que reciba a Cristina, ahora la va a recibir nuevamente en Cuba. El Papa lo explica hacia los demás diciendo que no quiere, que él no puede permitir que Argentina, su país, termine muy mal, como terminó de la Rúa, con incidentes en las calles, pero la verdad que Argentina no está así. Cristina Fernández de Kirchner está muy fortalecida y no hay ningún sector social que esté impulsando ni derrocarla, ni generarle problemas. Todo lo contrario, se va a ir fortalecida la presidenta. Así que yo creo que hay que asumir que él en el plano nacional tiene simpatía hacia los movimientos más vinculados a lo que es históricamente el peronismo en la Argentina. De hecho, de joven él tenía ahí su corazoncito. Y para definirlo en 2 palabras, si el Papa se presentara como presidente del mundo, yo lo voto. Si se presentara como presidente de la Argentina, no. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Acá, Alfredo. Por acá. Perdón, ahora sí. En principio, bueno, agradecerle la presencia en nuestra ciudad y quisiera saber qué opinión tiene usted con respecto al rol que jugaron los medios en la primera etapa del kirchnerismo. Quienes por ahí conocíamos o estábamos un poco más cercanos a la política, sabíamos que la construcción política que habían hecho los Kirchners en Santa Cruz es la que a posteriori se reflejó en el resto del país. Obviamente que coincido con usted, con lo que opina, con lo que nos deja el kirchnerismo en 12 años, pero también es cierto que creo que los medios importantes, sobre todo en la primera etapa del kirchnerismo, no ponían en valor lo que hoy nos aqueja, que es un gobierno autoritario que construye política como usted recién lo relataba, y sobre todo la corrupción y la compra, bueno, de dirigentes políticos, opositores, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría saber qué opina usted con respecto al rol que jugaron los grandes medios en esa primera etapa del kirchnerismo, que hoy lo vemos todo reflejado, ¿no? Tiene usted absolutamente razón, eso fue realmente usted como lo cuenta, y además no le quiero esquivar al bulto y poner a los grandes medios como una cosa inasible. Yo también me involucro en eso, yo también al comienzo del gobierno tuve una mirada positiva, yo tenía una mirada muy crítica de Carlos Menem, y el hecho de que Néstor Kirchner haya tomado a Roberto Labaña, que para mí fue uno de los grandes hacedores de la recuperación de la Argentina en su momento, y el hecho de que lo convocara Néstor Kirchner, a mí me dio la impresión que él iba a ser una continuidad de ese gobierno de Duhalde que permitió hacer salir en la Argentina con una gran ayuda de lo que fue el mundo productivo agropecuario. Por lo tanto, no lo quiero poner solamente en los temas de los medios. Lo que sí quiero poner, porque una de las cuestiones, una de las columnas que yo tengo acá en mi libro, por las que más orgullo siento, yo publiqué una columna en la tapa del diario La Nación en octubre del 2006. En octubre del 2006, La Nación me publicó una columna de tapa que decía libertad de bajas calorías, y allí planteaba que en el 2006, miren ahora, yo decía que era el gobierno que más había afectado la libertad de prensa desde 1983 a la fecha, que más la había perseguido, y enumeraba una serie de razones en esa nota, y en ese momento, por ejemplo, el diario Clarín
El Grupo Clarín tenía un romance con el gobierno nacional, que creo que es a lo que usted se refiere. En ese momento todavía no había enfrentamiento entre Clarín y el gobierno. Y sin embargo, yo, que no trabajaba para el Grupo Clarín, había advertido rápidamente el nivel de autoritarismo, de ferocidad y de afectación a la libertad de prensa. Los Kirchner no les gusta que nadie los controle, no les gusta que nadie los controle y ellos quieren controlar todo. Ese es lo que los mueve, ese es el motor que los mueve, controlar todo y que nadie los controle a ellos, por lo tanto son enemigos permanentes de todo lo que sea periodismo. Pero bueno, es cierto que en aquel momento muchos medios tardaron, algunos tardaron más, otros menos, otros hoy todavía siguen apoyando, pero en este caso los medios que apoyan hoy al kirchnerismo básicamente es por un negocio, es por conveniencia económica, es porque los subsidian con publicidad oficial, porque la mayoría de los medios, yo le llamo los medios chupamedias o el aparato del oligopolio amigo del Estado, no tienen audiencia. Las radios oficialistas, los programas de televisión oficialistas como los de Tonietti, como los de Víctor Hugo, no tienen audiencia. Los programas de radio tampoco, los diarios. Fíjense que el Página 12, Tiempo, casi que no tienen nivel de venta, no podrían subsistir si no tuviesen la publicidad oficial, solo existen porque los banca la publicidad del gobierno, no han logrado tener medios de comunicación exitosos porque no han respetado la primera verdad del periodismo, que es la mirada crítica que yo les decía antes. Ni siquiera los más fanáticos del gobierno se bancan escuchar una radio, ver un programa de televisión o leer un diario que todo el tiempo está hablando loas, diciendo que está todo maravilloso y engañando a la gente. Así que, en ese sentido, esa batalla que ellos dieron por apropiarse de los medios, del sentido común, por no permitir que los medios de comunicación ejerzan el rol de control que deben ejercer, creo que esa batalla la han perdido. Han ganado muchas pequeñas batallas, pero la batalla final me parece que la han perdido porque finalmente la ley de medios no se ha podido llevar a cabo y no se ha podido ejecutar. Muchas gracias. Y una chiquita también. Con respecto a eso mismo, ¿qué fue el cambio que tuvo Víctor Hugo, que era un poco crítico hasta el conflicto del campo y que luego terminó siendo el principal voz periodística del kirchnerismo? Gracias. Gracias. Bueno, el tema de Víctor Hugo es un tema muy particular. Yo cuando estaba en Radio Continental, terminaba Víctor Hugo y arrancaba Fernando Bravo y yo. Nos cruzábamos todos los días en el estudio. Y cuando iba a dar estas charlas, yo no quería hablar sobre Víctor Hugo porque la radio me dijo, muchachos, traten de no hablar públicamente uno del otro, porque si no esta radio va a ser un desastre. Les pido simplemente que no se ataquen uno al otro, dijo el director de la radio. Cada uno opine, diga lo que quiera, pero no se ataquen entre ustedes. Entonces con Fernando dijimos, nosotros no lo vamos a nombrar, no vamos a hablar mal de Víctor Hugo. Y cuando iba a dar estas charlas, yo siempre decía al principio, miren, yo les voy a devolver, digamos, les voy a responder todas las preguntas que ustedes me hagan. Absolutamente todas las que por supuesto que pueda, que yo sepa, se las voy a contestar. Hay una sola pregunta que no les voy a contestar, decía, ¿no? El que haga esa pregunta se gana una licuadora. Bueno, la gente se reía, pasaba, qué sé yo. Cuando empezaban las preguntas, levanto la mano, en general, entre las tres primeras preguntas. Señor, sí, ¿qué pasó con Víctor Hugo? Se ganó la licuadora, decía yo. Pero ahora por suerte estoy en Radio Mitre y puedo decir. Mucha gente cree que Víctor Hugo se vendió por cuestiones de dinero y le dieron una cantidad de dinero y cambió su pensamiento. Yo no pienso eso, lo seguí muy de cerca, imagínense el proceso. Me llamó la atención cuando él empezó con sus primeras críticas a la oposición y con sus primeros apoyos al gobierno. Víctor Hugo es una persona que tiene algunos saberes, pero otros los disimula bien, pero es bastante ignorante, por ejemplo, en cuestiones políticas. La mayoría de las cosas que él dice las lee las cosas que le mandan desde el gobierno, no es que él tenga ese pensamiento. No conoce mucho de política porque nunca le interesó demasiado. Cuando él empezó, yo le dije, ¿qué te pasa, Víctor Hugo, que estás con este tema? No, dice, yo estoy en contra de Clarín. Históricamente Clarín a mí me ha sacado algunos negocios, cosas que probablemente sea cierta en el tema del fútbol. Seguramente han competido y por ahí perdió con Clarín. Y mientras el gobierno le pega a Clarín, yo le voy a pegar a Clarín. Pero yo voy a seguir denunciando a este gobierno corrupto, a este gobierno que está con el campo. Le dije, mira, te equivocas, Víctor Hugo, vos no sabés nada de política. Si vos defendés al gobierno en su ataque a Clarín, en poco tiempo vas a creer que todos los que criticamos al gobierno estamos con Clarín y todos los que y no vas a querer tener eso y vas a empezar a defender todas las cosas de Clarín. Bueno, dicho y hecho, el odio que es más importante que el dinero, el odio de él hacia Clarín
lo llevó a saltar el charco y a tomar una posición a favor del gobierno. Luego, la lógica fue haciéndolo defender todo, porque ha defendido hasta los ladrones más grandes de la Argentina, lo ha defendido a Vudú, a Lázaro Báez, a todo. No reconoce absolutamente ningún error y defiende fanáticamente todo. Ahora, cuando el gobierno detectó eso, lo llamó Néstor Kirchner, el famoso llamado telefónico que le hizo, y a partir de ahí lo han llenado de publicidad oficial, lo han llenado de acontecimientos que son honorarios que él cobra. En ese momento sí vino el tema monetario, pero el origen fue algo más poderoso que el dinero, que fue el odio que él tenía en ese momento. Esa es más o menos la explicación que yo tengo para Víctor Hugo. Ha dilapidado toda su credibilidad, no tiene buena audiencia en la televisión, no tiene buena audiencia en la radio. De hecho, en la radio se comporta como Aníbal Fernández con Daniel Scioli, una mochila de piedra, y le ha hecho perder muchísima audiencia a Radio Continental, y creo que con el próximo gobierno, más allá de quién sea, va a tener mayores dificultades. De todas maneras, es ultramillonario, ¿no? Ultramillonario. Bueno. Buenas noches. ¿Dónde está? Una pregunta. Acá. Todo el periodismo en general habla de Vudú, habla de Lázaro Báez. Muy pocos hablan de Julio De Vido, que es el que maneja desde hace mucho tiempo la famosa caja para pagar los subsidios, para la obra pública, sí, que se ha hecho y la inconclusa, en el caso de la Cuenca del Salado, todo el mundo sabe de las obras que faltan, ¿no? Pero el periodismo no se ocupa, o no se ha ocupado mucho, de este personaje que creo que ha tenido mucho peso en el gobierno del kirchnerismo. Sí, por supuesto, yo también lo considero a Julio De Vido como un personaje clave en toda la corrupción. Su nombre, en el primer momento se lo puso la doctora Carrió y luego lo usó la revista Noticias del cajero, ¿no? El cajero de Néstor Kirchner, creo que ha sido el cajero de Néstor Kirchner, Julio De Vido, y no solo que es responsable de muchos casos vinculados a la corrupción de la obra pública, ha sido fundamental todos los negociados que se han hecho con Venezuela. Lo que pasa es que, ¿por qué no aparece tanto? Yo lo que considero, cada uno sabrá, creo que ha sido un poco más cuidadoso y más prolijo que el tema de, porque muchas veces se ha tratado de investigarlo y la verdad que ha sido, es más difícil encontrarle elementos probatorios, pero coincido con usted en que en los negocios vinculados a la obra pública en la Argentina, a través de Ola Sagasti, a través de José López, y en los negocios vinculados con Venezuela, sin duda es el más beneficiario de esos negociados que se han hecho y sin lugar a dudas tiene que estar en ese lugar. Pero además de eso, para mí es el responsable de una de las herencias más terribles que deja este gobierno, que es el agujero negro energético. Este país estaba autoabastecido en el 83. Cuando gobernaba Alfonsín, nosotros teníamos toda la energía necesaria y hasta nos sobraba un poco para venderle a algún país vecino. Este año todos nosotros estamos pagando 12.000 millones de dólares para comprar la energía necesaria para que este país funcione. Y la responsabilidad absoluta de todo eso es de Julio De Vido. O sea, tiene que rendir cuentas sobre el tema de la corrupción, pero también tiene que rendir cuentas políticas del verdadero desastre que ha hecho. Todas las cuentas públicas están absolutamente colapsadas, producto de lo que en lo que ha convertido la compra de la energía en nuestro país, que insisto, este año algunos calculan un poco más, pero como mínimo 12.000 millones de dólares nos ha costado a todos, cuando en el 83 nosotros podíamos vender un poco y todavía teníamos toda la energía que necesitábamos y hasta podíamos vender algo más. Coincido con usted que es uno de los grandes personajes, pero creo que se ha cuidado mucho más, tenía más experiencia como funcionario y se ha cuidado mucho más y no ha dejado los dedos tan pegados, para decirlo en criollo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Cómo no? Una, dos más. Y cerramos. Una dos y no. Como no, con mucho gusto. Alfredo Leuco, una pregunta. Dígame. A ver qué le parece a usted. Es un interrogante que tengo con mi condición de abogado y muchos años de ejercicio de la profesión. He visto y he vivido en este país en el que recuerdo a un buen presidente médico y a unos cuantos presidentes abogados que no me han gustado como han terminado su mandato. ¿Qué le parece a Alfredo Leuco si
alguna vez nos toca un ingeniero. ¿Será mejor o peor? Bueno, muy interesante la forma de acercarse a una pregunta que sí, que no puedo responder, porque obviamente no es la misión y la tarea mía como periodista promocionar o, digamos, alentar el voto a uno u otro candidato. Yo lo que quiero es alentar el voto y lo que empujo son por valores. Cada uno sabrá en su fuero íntimo, en su corazoncito, cuál es el mejor candidato. Pero sí es cierto lo que está contando aquí el amigo. Prácticamente no hemos tenido nosotros un presidente ingeniero y no hemos tenido un presidente como Scioli, que tampoco se sabe cuál es su... él tiene una especie de licenciatura en marketing o en comercio, pero están ahí dibujando una cosa en la universidad para darle un título que no tiene. Yo no creo que la pregunta apunta a otro lado, pero digo, no creo que las profesiones, digamos, muestren el camino de una persona. Conozco abogados maravillosos que han luchado por las libertades en la Argentina, muchísimo, conozco ingenieros también que lo han hecho y al revés. No creo que lo condicione, pero si la pregunta es si yo creo que hay que votar a uno u otro candidato, eso sí les pido que me revelen de contestarlo, porque no es mi función, no es mi tarea fomentar un voto para uno o para otro. Yo tengo que hacer una mirada más amplia y responderle a los ciudadanos que tienen simpatías por los distintos partidos políticos, ¿no? Así que eso le pido mil disculpas, muy amable. Buenas noches. ¿Dónde Alfredo, está? acá estoy. Acá, buenas noches. Bueno, ya que me toca cerrar, algo que me gustaría ver qué opina usted sobre qué sucederá después del 10 de diciembre. ¿Cuánto tiempo como argentinos tendremos que esperar para que ese título tan llamativo de su libro se haga realidad? ¿Cuándo llegará ese juicio y castigo tan esperado? Mire, es muy interesante lo que usted pregunta, y yo me lo he preguntado también cuando escribí el libro, ¿no? La verdad que no hay una fecha, depende de nosotros. Yo creo que las sociedades van construyendo las distintas instancias políticas. Si los argentinos nos quedamos en la comodidad de nuestro trabajo y nuestra familia y nada más, no está mal, cada uno hace lo que quiere, yo no los critico a eso, pero creo que tenemos que aumentar fuertemente nuestros niveles de participación. Aquellos que trabajan en el campo y quieren acercarse a las distintas entidades gremiales y dar una mano, que siempre falta gente, aquellos que están en la universidad y quieren participar de los centros de estudiantes, aquellos que les interesa la política, que participen, ahí le contesto también al señor, en cualquiera de los partidos políticos democráticos, que se sumen para que vayan trabajando. Si nosotros aumentamos el nivel de participación, per se, los gobiernos solos, sin que nadie se lo exija, jamás van a llevar a juicio a una presidenta de la nación. Ahora, si la sociedad, los niveles de indignación que yo veo que existen y que están, y que lo palpo en los mensajes de los oyentes en la radio, en este tipo de charlas, eso lentamente se van convirtiendo en posiciones públicas, en comentarios, en solicitadas, en trabajo en las redes sociales, en movilizaciones en los distintos lugares y en las distintas ciudades. Si hay una exigencia de parte de la sociedad de que se avance a fondo con los juicios, que se avance a fondo con los castigos a aquellos que se robaron el dinero de los pueblos, el dinero de los argentinos, me parece que hay más posibilidades, y esa fecha que usted me pregunta va a estar más cerca. Y nos conformamos solamente que lo haga Scioli, que lo haga Macri, que lo haga Massa, que lo haga Margarita, que lo haga Sanz, y nosotros no generamos eso, para ellos va a ser muy difícil y eso se va a alejar y una vez más no lo vamos a recibir. Así que ese es mi mensaje, que tiene un contenido para cerrar de cierta mirada autocrítica de todos nosotros, y yo me incluyo por supuesto, pero tiene un mensaje esperanzado. Ya que esta rural pertenece a Carvap y a CRA, les cuento para cerrar una pequeña anécdota. Creo que hace 2 o 3 años en Entre Ríos me convocaron los chicos de los Ateneos Juveniles de CRA, para que yo pensé que al principio iba a ser una charla como esta. No, fueron mucho más inteligentes que yo y me convocaron. Ellos armaron 10 mesas de trabajo. Estoy hablando de chicos de 20 años, de 25 años, de 28, de 21 años, muchos de ellos ingenieros agrónomos, gente que trabaja en el campo. Y hicieron 10 mesas, el tema de las retenciones, el tema de la relación con los partidos políticos, 10 mesas, y durante el fin de semana estuvieron trabajando discutiendo, viendo qué salidas, qué propuestas. Y yo fui sentándome
en las distintas mesas. Yo hacía preguntas, escuchaba lo que decían, tomaba nota, y ellos me pidieron que al final yo hiciera una especie de balance de todo el trabajo que hicieron. Y les digo la verdad, ahora se me pone la piel de gallina, terminé emocionado. Había 600 pibes, 600 chicos, hijos de todos nosotros, absolutamente inteligentes, preparados, con conocimiento del tema del campo, porque lo viven todos los días, con conocimiento de los problemas que tienen los pueblos del interior, capacitados en muchos casos, ya sea porque, insisto, eran ingenieros agrónomos o porque, aunque no tenían título, tenían tanta experiencia en su trabajo que podían aportar. Y yo cuando me retiré les dije algo parecido a lo que le dije a la señora. Mirá, ya nos empezaba a conocer con nombre y apellido, ahora no me acuerdo, pero digo, vos que sos de Urdinarrain, que te llamas Enrique, vos tenés que ser intendente de tu pueblo, flaco, tenés 28 años, sos un tipo brillante, honesto, inteligentísimo, conocés los problemas del campo. Yo sé que por ahí tu padre te va a decir, bueno, quédate en el campo porque te necesito. Tratemos de buscar que esos jóvenes, esa nueva generación que tienen conocimiento del tema, que quieren a su tierra, que quieren a su pueblo, sean los próximos intendentes, los próximos diputados, los próximos gobernadores y los próximos presidentes. Si nosotros nos quedamos esperando que otros lo hagan, los truchos, los delincuentes, los pistoleros, los que no tienen experiencia y los que no tienen conocimiento se van a apropiar, y la verdad es que la política es nuestra, es del que la haga. Entonces yo me fui de ese congreso absolutamente esperanzado porque confío mucho en esos jóvenes que van a hacer una especie de relevo generacional, y me gustaría muchísimo volver a esos pueblos y que ya no sea más el vago, el trucho, el intendente, sino que sea uno de los hijos de esos productores agropecuarios, de esos chacareros que lo mandaron con gran esfuerzo a su hijo a la universidad y que ahora es el intendente del pueblo. La verdad que me encantaría y confío muchísimo en esa Argentina que creo que a esta altura la merecemos. La última, sí. Muchas gracias. Acá hace una preguntita más. Alfredo, en primer lugar quiero agradecer la deferencia de Tito que me ha permitido el cierre de este preguntas y respuestas. He vivido la segunda presidencia de Perón y de acá hasta ahora creo que todos estamos convencidos que este es el gobierno más corrupto que ha tenido la República. Ha sido tan corrupto que nos hemos transformado en una gran asociación ilícita. Pero hay algo que me preocupa más. Ya deja de ser una asociación ilícita del país para, a mi entender, transferirse a una asociación ilícita regional. Me gustaría, por favor, una reflexión suya respecto a por qué no hay ningún presidente latinoamericano que haya levantado la voz contra la prisión que se le aplicó a Leopoldo López. Bueno, realmente es uno de los temas más graves. Es uno de los temas más graves y por lo que, bueno, estuve comentándolo mucho el viernes en la radio. Es de una preocupación feroz que los gobiernos de la región, como dice bien el señor, miren para otro lado y se hagan los tontos frente a semejante gravedad de que hayan metido preso a Leopoldo López, que es un joven y valiente opositor del gobierno chavista de Maduro. En Venezuela las cosas están mucho más complicadas que en la Argentina. Hay que ponerle el pecho y allí las manifestaciones muchas veces terminan con heridos, con presos y con muertos. Que Cristina, que los distintos presidentes de la región no hayan dicho nada, demuestra, hace que se les caiga la careta, que tienen una mirada de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos absolutamente sesgada y que solamente esos valores rijan cuando los afectan o cuando se cercenan sus propias realidades y no cuando se atacan las de los demás. Creo que han cometido una de las torpezas más grandes porque pierden absoluta autoridad. Si no pelean, si no denuncian la prisión de Leopoldo López, si no pelean por la libertad como debemos pelear por la libertad de Leopoldo López, todos los ciudadanos democráticos y que creemos en la libertad, ellos no van a tener la autoridad moral para luego, en el futuro, pelear por la libertad, ni por la democracia, ni por ningún otro de los valores que defendemos. Así que me parece muy interesante terminar esta charla con esto que ha planteado el señor. Me parece un tema gravísimo, pero que por otro lado sirve para que se le caiga definitivamente la careta y decir que solamente les interesa la libertad cuando la ejercen ellos y cuando ellos mandan. Cuando otros son los que mandan, la libertad no les interesa para nada. Alfredo Leuco pasó por Madariaga. Gracias, Alfredo.
Muchas gracias. Bueno, seguimos en esta noche ya terminando lo que fue esta concertación de Alfredo Leuco en la ciudad de General Juan Madariaga. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hay muchísima, pero muchísima gente que lógicamente lo va a ver, lo va a visitar. Vamos a ver si podemos hablar con los organizadores, tanto con la gente de la rural, como también con los distintos actores. Alfredo Leuco ahora, por ejemplo, está firmando libros acá en la rural de General Juan Madariaga y realmente mucho movimiento. Queremos agradecerle a la gente del sonido que nos ha dado una línea y nos ha dejado salir al aire en vivo. Estamos en www.centraldenoticiamadariaga.com, FM 93.3. Como siempre, queremos agradecerle a todos los que estuvieron del otro lado. Sí, seguramente vamos a escuchar un tema y vamos a hacer el cierre desde acá, desde la rural, de General Juan Madariaga. Estamos en vivo desde la feria número 1, desde la ciudad, y seguimos en FM 93.3. El frío se